todo lo que acontece en el tema educativo y hoy lo que vivimos el conflicto con el magisterio urbano. Quiero contextualizar de manera más chiquitita. Esto surge ya desde la gestión 2022. En la gestión 2022 hemos tenido un conflicto de similares características. Y obviamente cuando en este momento estamos en un crecimiento económico, los pedidos, las solicitudes son realmente abismales, pero sin ningún fundamento técnico. Y eso es lo que tenemos que destacar. Dos, de la misma forma, en mes de junio empezamos con el tema de lo que es la actualización de contenidos curriculares. Para ello invitamos a toda la sociedad, a representantes de toda la sociedad, priorizando la invitación tanto a la CTV, a la CONMER. Sin embargo, nuestros compañeros dirigentes no se han hecho presente a este debate, porque la construcción de los contenidos curriculares, el análisis, la reflexión, se ha hecho de manera participativa entre padres de familia, entre estudiantes, entre los mismos colegas maestras y maestros, entre representantes de docentes de nuestras universidades públicas y de otras instituciones públicas y privadas. A ello, lamentablemente, no se hizo presente. ¿Por qué? Porque ellos tenían anticipada este conflicto que hoy lo estamos viviendo. Cuando aprobamos, ya directamente dijeron, rechazamos y convulsionamos el país. Y justamente nosotros en ese momento también conocimos las determinaciones de CONADE. CONADE en uno de sus puntos habla del rechazo de lo que es la malla curricular. Ellos hablan de malla curricular, que esto no es malla. Entonces, desde ese punto de vista dijimos que esto es eminentemente político. Y así avanzamos, porque cuando nos presentaron a nosotros su pliego, nos dieron plazo de 72 horas para que podamos nosotros responder, entregamos, invitamos, nos sentamos, el pliego no nos interesa, solamente 5 puntos. Presupuesto, currícula, déficit histórico, ítems y congreso educativo. En ese tema, cuando nosotros hablamos de presupuesto, nos hablan 33% o nada. Presupuesto está definido, es la más alta esta gestión. De acuerdo al crecimiento, de acuerdo al crecimiento económico, tenemos nosotros en educación es la más alta. Y ellos nos piden 33% o nada. Creo que es importante destacar. Lo primero, tenemos que trabajar en base a nuestro crecimiento económico para poder atender en educación y en salud. Educación es la priorizada. Por una parte. Por otra parte, paralelamente a ello, la COP nos pide, nos entrega su pliego en donde ya establece discutir el presupuesto y también el congreso educativo. Y en eso los compañeros de la CTV nos dicen no, solamente tenemos que discutir con la CTV. Y lamentablemente viene de esa manera el conflicto entre tira y afloja. Lamentablemente manejan datos irreales, sin ninguna fuente. Nos hablan de 17.000 ítems, de 13.000 ítems, de 10.000, de 8.000 ítems. No hay fuente, tenemos que ser serios en ese tema. En este momento nosotros, en esta gestión, o en 2 años de gestión de nuestro gobierno, hemos entregado 7.500 ítems. En esta gestión, 2.500 ítems que en este momento se están entregando. Eso le explicamos. Tenemos que ejecutar ese presupuesto que hoy está nuestro viceministro haciendo el seguimiento correspondiente de todo el trabajo aquí en la ciudad de Santa Cruz. Paralelamente a ello, también está haciendo un análisis de necesidades para que podamos también responder sobre esa base. Eso explicamos a nuestros dirigentes. Es un trabajo técnico. O sea, ellos ahora o nunca. Eso es el otro problema. Entonces, por eso creo que no pudimos más que todo avanzar. Obviamente, cuando les decía a un principio que CONADE que era político, y hoy, el día de ayer, ustedes han visto, nosotros no estamos inventándonos, apoyando nuevamente el Comité Cívico de Santa Cruz al movimiento, involucrado en el movimiento del magisterio. ¿Eso qué significa? Ratificamos que eso es político, que eso es político. En Potosí, de la misma forma, marchando juntamente con el Comité Cívico, la Federación. Entonces, no es una reivindicación real, sino es una reivindicación más política que se viene juntando. No es por reivindicación,
es lamentablemente intereses políticos que pretenden nuevamente empañar nuestra democracia en Bolivia. Lamentamos mucho que eso haya pasado, que estén politizando desde ese punto de vista. El Magisterio Rural, trabajando con toda normalidad, nos hemos reunido el día de ayer, hemos avanzado 2 puntos, hemos firmado el convenio en menos de 3 horas, y yo creo que eso es lo que debe haber, el entendimiento, la comprensión. Nosotros destacamos, obviamente nos falta mucho, pero para nosotros es un buen paso, sin afectar ese derecho de la educación, sin hacer los paros, sin hacer las marchas. El diálogo es el instrumento más efectivo para poder solucionar los problemas. No desconocemos el tema de los ítems. Tenemos necesidades de ítems, tenemos necesidades de cubrir el déficit histórico. ¿Como consecuencia de qué? La gestión 2020, en el golpe de Estado, el crecimiento vegetativo no fue atendido. La gestión 2020 debería haber sido asignado mínimamente unos 2.500 ítems, cuando en esa ocasión teníamos recursos económicos que podía haber asignado más ítems en la gestión 2020. Lo clausuraron y con eso solucionaron el problema, pero esos 2.500 ítems se ha cargado ahora, hoy estamos sufriendo eso. Y nosotros no desconocemos, tenemos que cubrir. ¿Por qué? Porque es una necesidad de nuestros estudiantes, de nuestras unidades educativas, están pagando padres y madres de familia y estamos atendiendo. Estamos escuchando, hoy nos reunimos en la mañana con el gobierno municipal de La Guardia, nos ha planteado necesidades, nos estamos llevando, vamos a atender en base siempre a un análisis técnico, legal, y no podemos permitir que esto vaya más que todo afectando a la economía de los padres de familia. Procesualmente hay que ir cubriendo, de golpe no vamos a poder cubrir. Nuestras estadísticas, lamentablemente, cada año van cambiando. ¿Por qué? Porque se van moviendo nuestra población de un lugar a otro y eso hace de que nuestras unidades educativas crezcan y otras reduzcan. Entonces, tenemos que actualizar estadísticas, eso planteamos. Nosotros les pedimos un plazo, por lo menos hasta este 15 de abril, para que tengamos todo lo que son las necesidades en base siempre a esa ejecución de los 2.500 ítems, porque esos ítems va a cubrir tanto el crecimiento vegetativo como también el déficit histórico. Y sobre esa base nuevamente hay que proyectarse. Es relativo, no es en todo el país. En tema de ítems, Pando está solucionado, Beni está solucionado, Tarija está solucionado, La Paz no hay necesidad en la ciudad de La Paz, hay necesidad en el Alto. No es ya mucho, por eso el Alto está tranquilo, obviamente necesita más ítems, pero sin embargo las necesidades básicas están cubiertas. Pero en la ciudad de La Paz no hay necesidad. José Luis Álvarez no sé por qué marcha, porque es su distrito. Él habla de 8.000 ítems, La Paz no necesita 8.000 ítems, no necesita ni 10 ítems. No es lo mismo que Santa Cruz. En Santa Cruz tenemos necesidad, en Cochabamba tenemos necesidad, pero con este análisis técnico vamos a tener una necesidad clara. ¿Por qué? Porque esos 2.500 ítems va a cubrir seguramente gran cantidad de necesidades y sobre esa base hay que seguir trabajando. Pero cuando nosotros hablamos de estos movimientos, radicalización, marchas, bloqueos, obviamente ahí están pues metidos en la parte política. Ayer transmitiendo de manera directa CONADE la marcha de la ciudad, los bloqueos de la ciudad de La Paz. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que lamentablemente este problema educativo se ha tornado eminentemente político. Por eso nosotros reiteramos y por eso denunciamos a la opinión pública. Nuevamente hemos empezado a atentar ese derecho a la educación. Ese derecho a la educación que el 2020 cerraron las unidades educativas, que no hubo marcha, que no hubo bloqueo, que no hubo marcha a la ciudad de La Paz y tampoco asignación de ítems. Hoy, ahora o nunca. Yo creo que eso está muy mal. Lo único que estamos pretendiendo es afectar al más vulnerable. El más vulnerable son nuestros estudiantes, nuestras niñas, nuestros niños que están asistiendo a las unidades educativas. Imagínense, el 2020 hemos cerrado unidades educativas. Aquí en Santa Cruz, 36 días de paro que han perjudicado el aprendizaje. Ahora, el día de ayer, 24 horas de paro a nivel nacional.
lamentamos mucho cuando nuestros padres de familia esperanzados, cuando primero, el 2020, desesperados que se abran las escuelas, las unidades educativas. El 2021, con el COVID, nuevamente se han cerrado, con educación virtual, no es lo mismo que un aprendizaje de manera presencial. Hoy hemos normalizado y nuevamente la ruptura, esa vulneración del derecho. El primer derecho que prevalece ante cualquier otro derecho son de nuestras niñas, niños, jóvenes, señoritas. Por eso invocamos a los colegas maestras y maestros de poner actitudes, hay que sentarse a dialogar, hay que sentarse a discutir, hay que sentarse a debatir, porque la currícula es con aportes, no es que no queramos aplicarla, no. Los contenidos curriculares, los mismos dirigentes, en las reuniones lo han destacado los contenidos y hoy dicen suspensión o nada. Entonces creo que aquí hay contradicciones de toda índole. Lamentablemente sentimos mucho por nuestros padres y madres de familia, quienes en este momento están llevando ese golpe, esa afectación más que todo a ese derecho de sus hijos. Nosotros vamos a seguir trabajando. Ministro, si me permite, la Confederación Nacional de Maestros Urbanos ha convocado ya un paro de 48 horas para este jueves y viernes a nivel nacional. ¿Qué se puede responder ante ello? No, por eso es innecesario. El paro, cualquier abandono del profesor del aula es vulnerar ese derecho, es afectar ese derecho de aprender, de profundizar su aprendizaje. Y tenemos que pensar, si estamos hablando, somos parte de la calidad educativa, pregonamos la calidad educativa, entonces también tenemos que ser coherentes con nuestro discurso. Por eso nosotros nuevamente pedimos sentarnos, discutir, debatir, analizar, proponer. El tema de lo que son los contenidos curriculares no es de aplicación inmediata, es una aplicación procesual, permanente, de a poco, conforme a lo que hay algunos colegas siguen actualizándose y a medida que se van a ir actualizando van a seguir aplicando. Lamentablemente hay malos entendidos, lamentablemente lo han manejado mal y reitero, desde un inicio han politizado los contenidos curriculares, tanto CONADE como el Comité Cívico de Santa Cruz, que está apoyando al paro, como también en Potosí, el Comité Cívico Potosinista, marchando juntamente con las maestras, con los maestros, bloqueando juntamente con las maestras y con los maestros. Por eso es eminentemente político este paro, este movimiento del magisterio urbano, porque si nosotros analizamos, si son necesidades reales, porque el déficit histórico, los ítems, es de interés tanto del magisterio rural como del magisterio urbano. Entonces creo que es importante. Se está convocando a la mesa de diálogo nuevamente a los maestros del magisterio. Básicamente ellos lo han difundido, pero de manera escrita nosotros no hemos recibido ninguna contrapropuesta. Y creo que sin analizar, o a ellos no les interesa, como no les interesa solucionar, pero tampoco no nos han hecho llegar ninguna contrapropuesta al respecto o el rechazo de manera oficial. Pero sí, ellos supimos de que han adelantado ya un paro de 48 horas, pero sin embargo tenemos que pensar en nuestros estudiantes. Fácil es parar, fácil es vulnerar el derecho, porque nadie defiende a esas niñas, a esos niños que están esperando en las unidades educativas. Por eso invocamos a nuestros padres y madres de familia, trabajar por la educación de nuestros hijos, coordinar con los colegas maestras y maestros, porque en esto también hay que denunciar. Muchos colegas maestras y maestros de base, con las ganas de seguir trabajando, lamentablemente amenazando, pateando puertas en la ciudad de Sucre de unidades educativas, amenazando a los padres y madres de familia que no van a evaluar, que no van a dar exámenes a sus hijos. Eso no es un paro, es una coerción. Están atentando de manera directa el derecho a la educación. Por eso creo que es importante, cuando hacemos una marcha, un reclamo, están en su derecho, pero no de esta manera, no vulnerando el derecho a la educación, no violentando, no generando violencia en la ciudad de La Paz, con petardos de alta potencia, están dañando más que todo algunas infraestructuras. La misma infraestructura del Ministerio de Educación ha sido dañada.
las infraestructuras de los edificios de los vecinos donde está el Ministerio de Educación. Lamentamos mucho que eso esté pasando, más que todo provocado, promovido por dirigentes del magisterio urbano, particularmente encabezada por la dirigencia de la ciudad de La Paz, por la dirigencia de la ciudad de Cochabamba, involucrados en el golpe de Estado. José Luis Álvarez encabezó el golpe de Estado de la gestión 2019. La dirigente ejecutiva de la ciudad de Cochabamba encabezó, es líder de las motoqueras. ¿Y qué podemos pensar? ¿Qué educación están recibiendo nuestros hijos? Y creo que es importante analizar y reflexionar, por eso denunciamos públicamente estos hechos que está aconteciendo, perjudicando el derecho a la educación, perjudicando nuestra educación. Y por ello nosotros como Ministerio de Educación vamos a seguir abiertos. Somos un gobierno que tiene cultura de diálogo y con el diálogo tenemos que solucionar los problemas existentes en el país, siempre en el marco de la normativa, en el marco de un análisis técnico para poder mejorar nuestra educación. Ministro, ¿habrá sanciones para los maestros que vayan a acatar este paro 48 horas la próxima semana? Yo les pregunto, hermanas, hermanos, ¿ustedes cuando no asisten al trabajo les pagan? Es la misma respuesta, ¿no? Ese es eso, ¿no es cierto? Yo creo que es importante de que aquí no podemos nosotros, más que todo, afectar un derecho para poder querer hacer prevalecer nuestros derechos. Seguramente hay nuestros derechos, nadie niega de nuestros derechos. Pero ¿cuál es el derecho más vulnerable que tenemos? De nuestros hijos, de nuestras hijas. Ustedes son papás, mamás. Y creo que es importante, más que todo, analizar y reflexionar. Queremos mejorar nuestra educación. Yo a ustedes les pregunto, aquí al hermano lo estoy viendo ya con un celular, ya no con una cámara grande. Así es nuestra educación. Es el adelanto de la ciencia y tecnología, ¿no es cierto? Y antes todavía con cámaras más grandes. Se va reduciendo más, se va reduciendo más. Imagínense, nuestra educación debe ir similar, en esa misma dinámica tiene que ir para que vaya actualizándose, mejorando nuestra educación. La pandemia nos ha traído muchos desafíos y eso nos tiene que llamar la atención. Además del golpe de Estado, de la clausura, los aprendizajes han sido retrasados. Hoy pretendemos recuperar, mejorar, fortalecer. En eso estamos trabajando como gobierno. Muchísimas gracias.